Mis queridos, los que están escuchando ahora, se me aprieta el corazón al empezar esta plática. La semana pasada, el médico me dijo que mi tiempo es más corto que falda de bailarina. Cáncer de páncreas, etapa 4. No verás el verano que viene, me dijo con esa cara que ponen los doctores cuando ya no hay remedio. Pero antes de dejar este mundo, necesitaba contarles mi historia. Una historia de dolor, de vergüenza, pero también de superación. La historia de una niña abusada por su propio abuelo, que casi pierde las ganas de vivir, pero que dio la vuelta por encima. Si estoy aquí contándola, es porque sé que hay muchas personas pasando por el mismo infierno que yo viví, sufriendo en silencio, pensando que no hay salida. Pero sí la hay, mis queridos, sí la hay. Por eso, antes de seguir, les pido que dejen un comentario con algo que me dé fuerzas en este momento tan duro de mi humilde vida, y denle un like a este video. Los quiero a todos. Me llamo María de la Luz Ramírez, tengo 75 años, y aquí en San Juan del Valle, Michoacán, todos me conocen como Doña Luz de la Botica. No es que sea farmacéutica, nunca tuve estudios para eso. Fui dependienta toda mi vida. Aprendí en la práctica a recomendar remedios para el dolor de cabeza, té para el estómago revuelto, pomadas para heridas. Qué ironía que ahora ni todos los remedios del mundo puedan salvarme. Nací en una casa humilde en el rancho Tierra Roja, a unos 7 kilómetros del pueblo. Una casita de adobe, piso de tierra, tejado que dejaba ver las estrellas en noches sin nubes. Vivíamos mi madre Severina, mi abuela Antonia, que apenas salía de la cama por las piernas hinchadas, que ya no la sostenían, y mi abuelo Gerardo, el hombre de la casa desde que mi padre fue a comprar cigarros y nunca regresó. La verdad es que mi padre ni siquiera me conoció. Desapareció cuando supo que mi madre estaba embarazada. Ella tenía 15 años, él apenas 20, y la responsabilidad no era su fuerte. Mi madre volvió a casa de sus padres con la cabeza gacha, cargando en el vientre la vergüenza que en esos tiempos era tener un hijo sin marido. Mi abuelo Gerardo nunca la dejó olvidar ese pecado. Era un hombre alto, corpulento, de cejas gruesas que se juntaban cuando se enojaba, lo que pasaba casi todos los días. Trabajaba en la hacienda azucarera, cortando caña de sol a sol. Llegaba oliendo a sudor agrio, caña quemada y tequila barato. Tú te lo buscaste, por abrirte de piernas con el primero que pasó, le decía a mi madre casi todas las noches, sobre todo cuando la botella ya iba por la mitad. Trajiste a esa bastarda al mundo, ahora es tu cruz. Crecí oyendo eso. Crecí sabiendo que era una carga, un error, una cruz. Mi madre nunca le contestaba. Trabajaba de lavandera en las casas de los hacendados. Salía antes de que amaneciera y regresaba con las manos rojas y los hombros caídos de cansancio. Hablaba poco, sonreía menos. La vida le había robado cualquier chispa de lucha. Mi abuela Antonia, en cambio, era más cariñosa cuando mi abuelo no estaba cerca. Me contaba historias, me enseñaba canciones, me hacía cariñitos en la cabeza hasta que me dormía. Pero, en cuanto oía los pasos de él, me mandaba al cuarto, bajaba la cabeza y se callaba. El hombre de la casa se respeta, decía, como si recitara una oración aprendida de memoria. Fue ella quien me enseñó a leer y escribir a escondidas de mi abuelo. «Mujer no necesita escuela», gritaba él cuando mi madre hablaba de matricularme. «Va a aprender tonterías y terminará preñada como tú». Así que mi abuela me enseñaba las letras y los números con palitos en el suelo del patio, borrándolo todo cuando él llegaba. Éramos pobres de solemnidad. Nuestra casa tenía solo 2 cuartos. La sala, que también era cocina, con una estufa de leña en una esquina y una mesa coja en el centro, y un cuarto donde dormíamos todos juntos. Mi madre y yo en un petate en el suelo,
mis abuelos en una cama de varas que rechinaba de tan vieja. El baño era una casita de palma en el fondo del patio, con un hoyo en el suelo que apestaba en verano y se desbordaba en la temporada de lluvias. Comíamos lo que había. Frijoles con tortillas casi todos los días. A veces un pescado si algún vecino atrapaba de más y compartía. Plátano verde cocido para engañar al hambre. Carne, solo en ocasiones muy especiales o cuando mi abuelo gastaba el dinero de la semana en una borrachera y con culpa traía un pedazo de carne para contentar a las mujeres. La vida era dura, pero dentro de lo posible, seguíamos adelante. Mi madre trabajaba cada vez más, haciendo limpieza, lavando ropa, lo que saliera. Yo ayudaba desde pequeña, aprendiendo a lavar, planchar, cocinar. Mi abuela empeoraba con cada invierno, las piernas más hinchadas, la respiración más difícil, hasta que casi no salía de la cama. Y mi abuelo, él siempre fue un hombre difícil, gritón, de mano pesada. Golpeaba a mi madre por cualquier cosa. Comida sin sal, ropa mal planchada, una mirada que él tomaba como desafío. Crecí temiéndole, escondiéndome cuando oía sus pasos, temblando cuando su voz se alzaba. Pero todo empeoró cuando cumplí 12 años y mi cuerpo empezó a cambiar. De repente su mirada hacia mí era diferente. Ya no era solo enojo o impaciencia. Era algo que no sabía explicar, algo que me hacía sentir sucia solo por recibirla. Empezó a hacer comentarios al pasar por mi lado. «Ya te estás volviendo mujercita, ¿eh?» O «¿Quién iba a decir que te pondrías tan llenita?» Mi abuela lo notó. Un día me llamó cerca de su cama. Tomó mi mano con esos dedos nudosos e hinchados y susurró. «No te quedes sola con tu abuelo, mi niña. Si llega y tu madre no está, vete a casa de comadre Josefina. Invéntate cualquier excusa, pero no te quedes aquí». No entendí del todo en ese momento, o tal vez no quería entender, pero empecé a ser más cuidadosa, a evitar quedarme en casa cuando mi madre no estaba. Iba a la escuela aunque no tuviera cuadernos. Me quedaba ayudando a la maestra a limpiar el aula solo para no volver temprano. Los fines de semana me ofrecía para ayudar a las vecinas con niños pequeños, a barrer patios, cualquier cosa que me mantuviera lejos de casa. Pero un sábado de octubre, recuerdo que era el día de la Virgen de Guadalupe. No había escapatoria. Llovía tanto que las calles se habían convertido en ríos de lodo rojo. Mi madre había ido a entregar ropa limpia a una hacienda a 3 leguas de distancia y no regresaría hasta el domingo. Mi abuela estaba peor que nunca, con una fiebre alta que la dejaba entre consciente y delirante. Yo la cuidaba como podía, poniendo paños húmedos en su frente, dándole agua en la boca reseca, rezando bajito todas las oraciones que sabía. Fue entonces cuando oí la puerta principal golpear. Era mi abuelo, llegando antes de lo habitual de la hacienda, empapado por la lluvia y apestando a tequila. «¿Dónde está la comida?», gritó desde la sala. «Voy a hacerla ahora, abuelo», respondí, saliendo del cuarto. Estaba cuidando a la abuela. La fiebre no baja. Me miró de una manera que me congeló en el lugar. «Tu abuela ya tiene un pie en el cajón», dijo. «Tengo hambre y frío. Necesito comer y calentarme». La forma en que lo dijo, la manera en que sus ojos recorrieron mi cuerpo, me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Empecé a temblar, queriendo huir. Pero, ¿a dónde? El temporal azotaba el tejado. El lodo lo cubría todo afuera. «Voy a encender la lumbre y hacer unas tortillas», dije, intentando alejarme hacia la cocina. Él me agarró del brazo con fuerza. «El fuego que quiero no se enciende en la estufa». Lo que pasó después fue rápido y, al mismo tiempo, eterno. Me arrastró al cuarto, me arrojó al petate donde dormía. Recuerdo su peso asfixiándome, el olor a caña y sudor dándome náuseas, el dolor que parecía partirme en dos.
Grité, supliqué, llamé a mi madre, a Dios, a cualquiera que pudiera salvarme de ese infierno. Y entonces pasó lo inesperado. Mi abuela, esa mujer que apenas podía levantarse para ir al baño, estaba de pie en la puerta del cuarto. No sé de dónde sacó fuerzas. Tal vez la fiebre le dio una energía que no tenía en años. Sostenía en la mano una imagen de madera de San Miguel Arcángel, pesada, del altar improvisado de la sala. «Aléjate de ella, demonio», dijo, con una voz débil pero llena de una furia que nunca había oído. Mi abuelo rió. Siguió con lo que hacía, como si ella no estuviera allí, como si fuera una mosca molesta. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió con un estruendo. Era mi madre, empapada hasta los huesos. La lluvia había subido el río, bloqueando el camino a la hacienda, y había regresado. Se quedó parada, mirando la escena, los ojos abiertos de horror. Lo que pasó en los segundos siguientes cambió nuestras vidas para siempre. Mi madre, esa mujer que nunca alzaba la voz, que siempre bajaba la cabeza, soltó un grito que no parecía humano. Un grito que guardaba 20 años de humillación, miedo y sumisión. Y avanzó. Antes de seguir con esta historia, mis queridos, quiero pedirles que dejen en los comentarios de dónde están escuchando este relato. Me da un calorcito en el corazón saber que mi voz llega lejos, que no estoy hablando sola. Aprovechen y suscríbanse a este canal, que ayuda a miles de mujeres en todo México. Denle like también. Cada notificación nueva es como un abrazo para esta vieja, y en mi situación, cada abrazo vale oro. Volviendo hasta aquella noche, nunca olvidaré lo que pasó después. Mi madre, aquella mujer flaca que pasaba el día restregando ropa en el río, saltó sobre la espalda de mi abuelo con una fuerza que no parecía suya. Clavó las uñas en su cuello, arrancando sangre. Él me soltó de inmediato, intentando quitársela de encima, gritando insultos, espumeando de rabia. «¡Maldita, suéltame!», vociferaba girando como toro bravo para tirarla. Me arrastré al rincón, cubriéndome con los restos de mi ropa rasgada, el cuerpo doliéndome entero. Vi cuando mi abuelo logró arrojar a mi madre contra la pared. Ella cayó con fuerza, pero se levantó al instante. Había un brillo en sus ojos que nunca había visto. No era miedo. Era una furia que venía de otro lugar. Mi abuela, aún sosteniendo la imagen de San Miguel, estaba cerca de la puerta. Mi abuelo no la vio. Se giró hacia mi madre, con el cinturón ya en la mano. «Ahora vas a ver lo que le pasa a la mujer que se mete donde no debe». Fue entonces cuando mi abuela, aquella señora enferma que apenas caminaba, golpeó la imagen en la cabeza de él con una fuerza que solo podía venir de Dios. El sonido fue horrible, un crujido seco como cuando se quiebra una rama gruesa. Mi abuelo se quedó parado un segundo, como si no entendiera qué había pasado. Luego cayó de lado, como árbol talado, derribando la mesa en el camino. Se hizo un silencio que parecía eterno. Solo se oía la lluvia golpeando el tejado y nuestra respiración agitada. Las tres, mi madre, mi abuela y yo, mirábamos el cuerpo de mi abuelo tirado en el suelo, un hilo de sangre corriendo de su cabeza, mezclándose con el polvo del piso de tierra. ¿Está muerto?, fue lo único que pude preguntar, con la voz apenas saliendo. Mi madre se acercó lentamente, como quien se aproxima a una víbora que podría estar fingiendo. Se arrodilló, puso la mano en su cuello, buscando el pulso. Luego nos miró, con una mezcla de horror y alivio. «Aún respira, pero está mal. Mi abuela dejó caer la imagen al suelo. Sus piernas, ya débiles, parecían haber perdido toda la fuerza. Se deslizó por la pared hasta sentarse. «Si se recupera, nos matará a las tres», dijo, con una voz más firme de lo que nunca había oído. «Severina, sabes lo que hay que hacer».
Se miraron por un tiempo que pareció una eternidad. Algo pasó entre ellas en esa mirada, un entendimiento silencioso, una decisión que no necesitaba palabras. Mi madre asintió, respiró hondo y se giró hacia mí. «Vete a casa de comadre Josefina. Di que tienes miedo de la tormenta, que pedimos que te quedes ahí esta noche. No cuentes nada de lo que pasó aquí. Si preguntan por tu abuelo, di que salió antes de que la lluvia apretara y no ha vuelto». «Pero, mamá, ¿y tú? ¿Y la abuela? ¿Qué van a hacer?» «Cuanto menos sepas, mejor. Será mejor para todas. Vete, hija, confía en tu madre». Miré a mi abuela, buscando alguna señal de que debía quedarme, pero ella asintió, indicándome que obedeciera. Salí corriendo bajo la lluvia, sin importarme el lodo, el agua que me empapaba hasta los huesos. Corrí como si el diablo me persiguiera. De alguna manera, así era. Comadre Josefina vivía a una buena caminata, la vecina más cercana. Cuando llegué a su puerta, chorreaba agua, temblando, no sé si de frío, de miedo o del dolor que palpitaba entre mis piernas. «¡Santo cielo, niña! ¿Qué pasó?» Conté la historia que mi madre había inventado, que tenía miedo de la tormenta, que la casa goteaba, que me habían mandado a quedarme con ella. Comadre Josefina no preguntó más. Me dio ropa seca de su hija, ya casada y fuera de casa, y un caldo caliente de yuca con carne seca. Me puso en un petate cerca de la estufa de leña, donde aún había brasas calentando el ambiente. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de mi abuelo, su olor, el dolor. Veía la imagen de San Miguel golpeando su cabeza, la sangre en el suelo. Me preguntaba qué habían hecho mi madre y mi abuela después de que me fui, si él había despertado, si las había atacado, si ellas... Al día siguiente, la lluvia había parado. Un sol débil intentaba atravesar las nubes pesadas. Me despedí de comadre Josefina, agradecí la hospitalidad y caminé de regreso a casa. Mis piernas parecían pesar toneladas. Cada paso era un esfuerzo enorme. Cuando llegué, encontré a mi madre barriendo el patio, como si fuera un día cualquiera. Su rostro estaba sereno, casi tranquilo. Cuando me vio, sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Buenos días, mi hija. ¿Dormiste bien en casa de comadre Josefina?» Miré alrededor, buscando alguna señal de lo que había pasado la noche anterior. El patio estaba limpio. Dentro de la casa, el suelo había sido lavado. La mesa caída estaba en su lugar. No había rastro de lucha, ni de sangre, ni de mi abuelo. «¿Dónde está él?», pregunté, sin atreverme a decir su nombre. «Tu abuelo se fue. No va a volver». La forma en que lo dijo, firme, definitiva, me hizo entender que no debía hacer más preguntas. No allí, no en ese momento. Entré a la casa, desconfiada, extrañando esa calma. Mi abuela estaba en la cama, como siempre, con las manos temblorosas sosteniendo un rosario. Cuando me vio, me hizo señas para que me acercara. «Mi nieta», susurró, «nunca más nadie te hará daño en esta casa. Nunca más». Algo en su voz, en su mirada, me dijo que era verdad, que mi abuelo, donde quiera que estuviera, no regresaría para atormentarnos. «Necesitamos hablar», dijo mi madre, sentándose con nosotras en el cuarto. «Lo que pasó ayer no puede salir de estas paredes. Tu abuelo nos abandonó como hizo tu padre. Se fue con otra mujer, a otra ciudad. ¿Entendiste?» Asentí. «¿Y si preguntan por qué no se despidió? ¿Por qué no llevó sus cosas?» «Hombre, cuando se encapricha con otra, se va como está», completó mi abuela. «Lo deja todo atrás. Eso fue lo que pasó. Y punto». Esa misma tarde, mi madre tomó la poca ropa de mi abuelo y la quemó en una fogata en el patio. Dijo que era para ahuyentar la mala suerte.
Cuando el fuego se apagaba, arrojó un puñado de sal gruesa a las brasas, murmurando palabras que no entendí. Un ritual para cerrar un capítulo, para limpiar la casa de su presencia. Los vecinos, claro, preguntaron por mi abuelo. Mi madre contaba la historia acordada con una convicción que hasta yo casi creía. Una muchacha de la hacienda, joven, bonita, le dio vuelta la cabeza. Decía, secándose una lágrima que no existía: hombre, cuando llega a cierta edad, se ilusiona con ser joven otra vez, va tras aventuras y deja a la familia. La gente lo creía fácilmente. No era la primera ni sería la última vez que un hombre abandonaba a su familia así. Nadie hacía más preguntas, solo movían la cabeza, diciendo que era una lástima, ofreciendo ayuda si la necesitábamos. Los días pasaron. La ausencia de mi abuelo, en lugar de ser una pérdida, trajo una paz que nunca habíamos conocido. No había más gritos, ni golpes, ni miedo constante. La casa, aunque pequeña y pobre, parecía más grande, más luminosa, como si una sombra se hubiera levantado de cada rincón. Por primera vez vi a mi madre cantar mientras lavaba ropa. Vi a mi abuela sonreír sin esconderse. En cuanto a mí, las heridas del cuerpo fueron sanando poco a poco. Las del alma, esas tomarían mucho más tiempo. Despertaba en la noche gritando, sintiendo su peso sobre mí. Temblaba cuando hombres se acercaban demasiado. No podía visitar casas donde estuviera el marido. El olor a tequila me daba náuseas. Mi madre lo notó. Una noche, después de limpiar la cocina tras la cena, se sentó conmigo en la orilla de la cama. Hija, necesitamos hablar de lo que pasó. Sé que es difícil, que duele recordar, pero guardar eso dentro de ti te va a corroer como termita en madera, lento, silencioso, hasta que todo se derrumba. Esa noche, por primera vez, lloré de verdad por lo que había pasado. No eran lágrimas silenciosas de miedo o vergüenza, sino un llanto fuerte, desesperado, que venía de las entrañas. Mi madre me abrazó fuerte, dejó que mojara su hombro, que soltara todo lo que estaba atrapado. «No fue tu culpa», repetía como una oración. «No fue tu culpa. Él era el monstruo, no tú». Después del llanto vino una calma extraña, como después de una tormenta, cuando el cielo aún está nublado, pero la lluvia cesa y se ve un pedacito de cielo azul entre las nubes. «¿Qué pasó con él?», pregunté finalmente. «¿De verdad?». Mi madre dudó un momento, con los ojos fijos en un punto de la pared. «Tu abuelo no va a volver», fue todo lo que dijo. «Ni para hacernos daño, ni para ser preso por lo que hizo. Es mejor que no sepamos más que eso». Muchos años después, cuando ya era adulta, mi abuela me contó la verdad en una noche de fiebre alta, cuando pensó que iba a morir. Después de que me fui, intentaron socorrer a mi abuelo. No por bondad, sino para no ser acusadas de asesinato. Pero no reaccionaba. Pasaron la noche velando el cuerpo, rezando, preguntándose qué harían. De madrugada, cuando la lluvia amainó un poco, mi madre salió con una carretilla que usábamos para llevar leña. Llevó el cuerpo a una parte más profunda del río, aún crecido por la lluvia. Ató piedras a sus pies y manos con alambre y cuerda, y rezó un Padre Nuestro, no por su alma, sino para que las aguas se lo llevaran lejos. Al día siguiente, limpiaron la casa, borraron cualquier rastro. El río siguió subiendo con las lluvias de esa semana. Cuando bajó, no había señal del cuerpo. Las corrientes debieron llevarlo al mar o enterrarlo en el lodo del fondo. Nadie lo buscó. En esos tiempos, en el interior, un hombre que abandonaba a su familia era algo demasiado común para llamar la atención. Si algún conocido de la hacienda notó su ausencia, nadie vino a preguntar a nuestra casa. Vivimos así casi un año, las tres. La vida era dura, siempre faltaba dinero, pero había paz, respeto
incluso momentos de alegría. Mi abuela me enseñaba todo lo que sabía. Remedios de hierbas, bendiciones, rezos antiguos que le había enseñado su madre. Mi madre seguía trabajando en las casas de los hacendados, pero ahora con la cabeza en alto, sin miedo de volver a casa. Yo regresé a la escuela. La maestra, doña Esperanza, notó el cambio en mí. Antes era alegre, habladora. Después de esa noche, me volví callada, esquiva, asustada. Intentó hablar, preguntó si había pasado algo. No conté, claro. Ese secreto debía quedar enterrado tan profundo como mi abuelo debía estarlo. Pero no todo fue color de rosa. Las lenguas venenosas del vecindario empezaron a murmurar. Que era raro que mi abuelo hubiera desaparecido así, sin despedirse. Que tal vez no se había ido por voluntad propia. Miradas desconfiadas seguían a mi madre cuando iba a la tienda. Preguntas disimuladas sobre cuándo fue la última vez que tuvimos noticias de él. Fue entonces cuando mi madre tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas. «Nos vamos de aquí», anunció una noche después de la cena. «Esta tierra ya no nos quiere, y nosotras tampoco la necesitamos». «¿A dónde?», pregunté, asustada con la idea de dejar el único lugar que conocía. «A Guadalajara», dijo con los ojos brillando de una determinación que nunca había visto. «La capital, un lugar grande donde nadie nos conoce, donde podemos empezar de nuevo sin este pasado pesando en la espalda». Mi abuela, ya muy enferma, solo asintió. «Es lo mejor. Aquí las paredes tienen oídos, y los oídos tienen boca grande». Y así, en una mañana de marzo de 1964, recuerdo porque fue cuando los militares tomaron el poder en México, juntamos lo poco que teníamos. Ropa vieja, ollas, el petate de mi abuela, una imagen de la Virgen de Guadalupe que le habían dado en su bautizo. Todo lo que cupo en una carreta prestada por un vecino más bondadoso que nos ayudó a llegar a la central de camiones. Dejamos atrás la casa de adobe, el patio donde jugaba de niña, el naranjo cargado de frutas. Dejamos a los vecinos curiosos, las preguntas sin respuesta, los murmullos maliciosos. Dejamos el río que se llevó a mi abuelo y, con él, esa noche de horror. En la central mi madre compró 3 boletos de ida para Guadalajara. Cuando el camión empezó a alejarse, miré por la ventana polvorienta. Vi el rancho Tierra Roja haciéndose pequeño en la distancia, las casas de adobe confundiéndose con la tierra. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de alivio y miedo a lo desconocido. «No mires atrás, hija», susurró mi madre tomando mi mano. «Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, solo mira hacia adelante». Llegar a Guadalajara fue como aterrizar en otro planeta. Yo, que nunca había salido del rancho, me vi de repente en una ciudad enorme, con edificios, asfalto, autos tocando el claxon, gente corriendo por todos lados. Mis ojos de niña del campo no podían absorber tanta novedad. La primera semana vivimos en una pensión barata en el barrio de La Perla, cerca del mercado, un cuartito oscuro donde las 3 nos amontonábamos en una cama. El baño era compartido, al final del pasillo, siempre con fila. La comida venía de una fonda donde mi madre compraba garnachas con lo que ganaba. En el segundo día, encontró trabajo como empleada doméstica en una casa de ricos en el barrio de Chapalita. Mi abuela empeoró con el cambio. El aire húmedo de la ciudad, mezclado con la contaminación de los autos y las fábricas, castigó sus pulmones débiles. Tosía día y noche sin poder dormir. El reuma atacó con fuerza, hinchando aún más sus articulaciones deformadas. «No se preocupen por mí», decía cuando notaba nuestra angustia. «Ya viví lo que tenía que vivir. La saqué de ese infierno. Ahora puedo descansar en paz. Incluso enferma, fue ella quien me enseñó a moverme en la ciudad. Cómo tomar el camión sin que me engañaran con el cambio. Cómo reconocer a los tipos peligrosos en las esquinas.
cómo estirar el poco dinero comprando al final del mercado, cuando los precios bajaban. Mientras mi madre trabajaba, yo cuidaba a mi abuela y buscaba empleo. No fue fácil. Con solo 13 años, sin estudios formales ni experiencia, las puertas se cerraban en cuanto me veían. Una niña flaca del campo, con acento fuerte y ropa remendada. 3 meses después, logramos rentar un cuartito en la colonia La Esperanza, una zona popular. Era pequeño, pero al menos era nuestro, sin vecinos al otro lado de la pared, sin fila para el baño. Mi madre fue promovida a cocinera en la casa donde trabajaba. Ganaba un poco mejor, traía sobras de comida, a veces ropa usada que me servía. Fue entonces cuando conocí a doña Carmen, nuestra vecina de al lado, una señora morena de unos 50 años, viuda, que vendía quesadillas en el mercado. En los primeros días, llegó con un plato de pozole, dándonos la bienvenida. Cuando vio el estado de mi abuela, no lo pensó 2 veces. «Esta señora necesita un té de hojas de guayaba con miel», dijo. «Voy por él a mi casa». El té no curó a mi abuela. A esas alturas, nada lo haría. Pero aliviaba su tos, le daba algo de consuelo. Doña Carmen empezó a venir todos los días, trayendo hierbas, rezos, cariño. Era partera en sus ratos libres, conocía remedios para todo. Lo que los médicos hacen con bisturí, yo lo hago con mis manos y mis plantas, decía, orgullosa. Cuando le conté sin entrar en detalles lo que había pasado en el rancho, sin mencionar lo que mi abuelo había hecho ni cómo había desaparecido, doña Carmen apretó mi mano con fuerza. «Mujer no nació para ser costal de golpes de hombre. Tu madre y tu abuela hicieron lo que debían. Ahora, a mirar hacia adelante y reconstruir». Fue ella quien me consiguió mi primer trabajo. Su hermana tenía un puesto de frutas en el mercado San Juan de Dios y necesitaba ayuda. Pagaba poco, casi nada. Comida, algunas monedas y frutas sobrantes que llevaba a casa. Pero era un comienzo. Me levantaba a las 4 de la mañana. Ayudaba a montar el puesto. Pasaba el día gritando: «Miren el plátano, miren el mango, fresquito, dulcecito». Volvía al atardecer, con los pies hinchados de estar de pie, pero con algunas monedas en el bolsillo. Cada centavo iba a una lata de galletas vacía que escondía bajo el petate. «Dinero de mujer hay que guardarlo hasta de las hormigas», enseñaba doña Carmen. «Nunca sabes cuándo tendrás que salir corriendo o valerte por ti misma». Mi abuela murió en una madrugada de domingo, 6 meses después de llegar a Guadalajara. Fue en paz, en el sueño, sin sufrimiento. Una bendición después de tanto penar. Desperté con mi madre sollozando bajito al lado del petate donde mi abuela dormía. No necesitó decir nada. El rostro sereno de mi abuela, sin las arrugas de dolor que lo marcaban desde hacía años, lo decía todo. No teníamos dinero para ataúd, mucho menos para funeral. Fue doña Carmen quien lo organizó todo. Juntó a las mujeres de la comunidad, lavanderas, empleadas domésticas, vendedoras como ella. Y cada una dio lo que pudo. Una conocía a un chico de una funeraria que hizo precio especial. Otra tenía un primo sepulturero que arregló un rinconcito en el cementerio sin mucha burocracia. La de más lejos trajo flores de su patio. La mayor rezó el rosario. Esa tarde, viendo a todas esas mujeres, la mayoría desconocidas, unidas para ayudarnos, entendí algo importante. Hay una fuerza que nace cuando las mujeres se juntan. Una fuerza que no tiene que ver con músculos ni violencia, sino con solidaridad, con el entendimiento silencioso de quienes han pasado por dolores parecidos. La muerte de mi abuela dejó un hueco enorme, pero también nos liberó. Sufría tanto que, de alguna manera, mantenía viva nuestra propia dolor. Tras el funeral, fue como si un peso se hubiera levantado de nuestros hombros. Podíamos, por fin,
pensar en vivir de verdad, no solo en sobrevivir. Mi madre decidió que era hora de que volviera a estudiar. Mi hija no va a pasar la vida vendiendo frutas en el mercado, dijo con firmeza. Tendrá estudios, será alguien en la vida. Me matriculó en una escuela pública cerca de casa. Tuve que empezar desde cero, en primer grado, aunque ya tenía 14 años. Era la más grande de la clase, la grandota que apenas cabía en el pupitre. Los niños se reían de mi acento de pueblo, de mi ropa remendada, de mi timidez, pero no me importaba. Estaba tan feliz de estar allí, con cuaderno nuevo, lápices de colores, libros de historia, que lo demás no importaba. Estudiaba por la mañana y trabajaba en el mercado por la tarde. Llegaba a casa exhausta, pero aún encontraba energía para hacer la tarea a la luz de un quinqué. A veces me dormía sobre el cuaderno. Mi madre me cubría, apagaba el quinqué y dejaba un beso en mi frente. La vida fue mejorando poco a poco. Mi madre consiguió un empleo fijo como cocinera en un restaurante del centro. Ganaba mejor, tenía los domingos libres. Yo avancé rápido en la escuela, saltando grados. Los maestros decían que tenía sed de saber, que absorbía todo como esponja. Pero no todo eran flores. El trauma de aquella noche lluviosa seguía allí, bien guardado, pero listo para aparecer cuando bajaba la guardia. Tenía pesadillas frecuentes. No podía estar sola con hombres, ni siquiera con los inofensivos, como el panadero de la esquina o el chofer del camión. En la escuela, huía de los chicos como si fueran el diablo. Si alguno se acercaba demasiado, empezaba a temblar, sentía náuseas, a veces hasta me desmayaba. La directora llamó a mi madre, preocupada por mi comportamiento. Su hija es inteligente, aplicada, pero hay algo extraño. Parece que le tiene miedo a los hombres. Mi madre, sin contar la verdad, dijo que yo estaba traumatizada porque mi abuelo había sido violento. La directora no insistió, pero recomendó que hablara con la orientadora, doña Rosa. Doña Rosa era una señora de unos 50 años, con cabello teñido de caoba, recogido en un chongo, y lentes gruesos en la punta de la nariz. Al principio, iba a las sesiones semanales obligada, me sentaba en una silla dura frente a su escritorio y me quedaba callada. «No tienes que hablar si no quieres», decía. «Puedes solo estar aquí, dibujar, mirar por la ventana». Poco a poco, empecé a confiar en ella. Primero hablé de cosas simples, la escuela, el trabajo en el mercado, el barrio. Luego, de las saudades de mi abuela. Finalmente, un día conté todo. Lo que mi abuelo había hecho, cómo mi madre y mi abuela reaccionaron, cómo él desapareció, cómo huimos a Guadalajara. Doña Rosa no mostró horror, asco ni lástima. Solo escuchó, con los ojos firmes en los míos a través de sus lentes. Cuando terminé, exhausta y aliviada por sacar ese peso de dentro de mí, tomó mis manos. «María de la Luz, lo que te pasó es terrible, y nada lo borrará. Pero no estás sola, nunca lo estuviste. Tu madre y tu abuela lo probaron esa noche. Y estoy aquí para decirte que puedes tener una vida plena, feliz, sin dejar que ese monstruo te siga destruyendo por dentro». Me prestó libros, no solo de la escuela, sino novelas, poesías, historias de mujeres fuertes que enfrentaron dificultades y vencieron. Me mostró que el mundo era mucho más grande que el rancho Tierra Roja, más grande que Guadalajara, que había posibilidades que ni soñaba. «Transforma ese dolor en fuerza», me decía siempre. «Úsalo para construir, no para destruir». A los 16 años ya estaba en la secundaria, lo que hoy llaman educación básica. Dejé el mercado y conseguí un empleo mejor como dependienta en una botica del centro. El dueño, don Adolfo, un señor bondadoso, notó mi interés por los remedios, los nombres complicados, las fórmulas. «Tú tienes madera para esto, muchacha»,
decía cuando me veía leyendo las etiquetas en los ratos libres. Aprendes rápido. Empezó a enseñarme lo básico de la farmacia. Organizar medicamentos, reconocer genéricos, orientar a los clientes sobre dosis simples. Poco a poco, gané confianza. Ya no era la niña asustada que temblaba cuando un hombre entraba a la tienda. Era una profesional seria, competente, que sabía de lo que hablaba. Fue en esa época que conocí a doña Zenobia, una cliente regular, una señora elegante de unos 60 años que venía a comprar medicinas para la presión y vitaminas. Un día me vio estudiando en el mostrador durante un momento de calma. ¿Qué lees con tanta atención, jovencita? Un libro de ciencias, señora. Estoy estudiando para el examen de admisión a la preparatoria. Tomó el libro, lo hojeó, me lo devolvió con una sonrisa. ¿Te gusta estudiar, verdad? Lo veo en tus ojos. Sí, señora. Quiero ser enfermera algún día. Me miró un momento como evaluándome. Sabes, fui maestra toda mi vida. Ahora estoy jubilada, con demasiado tiempo libre. Si quieres, puedo ayudarte con los estudios, sin cobrarte nada. Sería un placer tener una alumna interesada otra vez. Así comenzaron nuestras clases particulares. 3 veces por semana, después de cerrar la botica, iba al departamento de doña Zenobia en el barrio de Providencia. Era un lugar bonito, lleno de libros del piso al techo, con olor a café fresco y galletas de mantequilla. Me enseñaba matemáticas, español, ciencias, todo lo que necesitaba para pasar los exámenes y entrar a la preparatoria. Más que eso, me enseñó a creer en mí misma, a no verme como víctima, sino como sobreviviente, a entender que lo que me había pasado no me definía. Era solo un capítulo terrible de una historia que aún estaba escribiendo. Elige cómo continuará tu historia, decía. El pasado ya está escrito, no se puede cambiar. Pero el futuro, el futuro está en blanco, esperando que tomes la pluma. En 1969, a los 17 años, pasé el examen de admisión a la Escuela Secundaria Técnica de Guadalajara, una de las mejores escuelas públicas de la ciudad. Mi madre lloró cuando supo la noticia. Compró un pastel pequeño para celebrar, un lujo raro en nuestra casa, e invitó a doña Carmen, doña Zenobia y don Adolfo, las personas que tanto nos habían ayudado. Mi hija será alguien en la vida, repetía, orgullosa, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Será enfermera, cuidará a otros, tendrá el respeto que nunca tuvimos. Esa noche, acostada en el petate que aún usábamos como cama, miré a mi madre, ya dormida al otro lado del cuarto. Su rostro, incluso en el sueño, mantenía esa expresión determinada, esa fuerza tranquila que nos había salvado en aquella noche de tormenta. Pensé en mi abuela que, aún enferma, había encontrado fuerzas para levantarse y defenderme. Pensé en doña Carmen, doña Zenobia, doña Rosa, mujeres que me habían tendido la mano sin pedir nada a cambio. Fue esa noche cuando entendí. La verdadera fuerza no está en los músculos, en las armas, en la violencia. Está en la capacidad de levantarse tras cada caída, de tender la mano a quien lo necesita, de transformar el dolor en acción, el trauma en propósito. La escuela secundaria técnica fue mi mayor desafío hasta entonces. Cuando pisé esos pasillos inmensos, con pisos de loseta y paredes llenas de fotos de egresados destacados, sentí que no pertenecía allí. La mayoría de los alumnos venían de familias de clase media, con padres médicos, abogados, maestros. Yo era la hija de la cocinera, de la colonia La Esperanza, que trabajaba en una botica para ayudar en casa. Los primeros días me sentaba en el fondo del salón, intentando hacerme invisible. No abría la boca, ni siquiera cuando sabía la respuesta. Mi acento del interior aún marcaba mi voz, y temía convertirme en motivo de burla. Almorzaba sola en el rincón más alejado del patio, con la comida que mi madre preparaba de madrugada.
Fue el profesor de biología, don Ernesto, quien notó mi potencial. Un señor de unos 50 años, con canas y una voz calma, que me recordaba al padre de mi madre, a quien apenas conocí. Al devolverme un examen donde saqué la nota más alta, se detuvo en mi pupitre. «Tienes un talento natural para las ciencias, María de la Luz. No deberías esconderlo en el fondo del salón». Al día siguiente me prestó un libro, Introducción a la anatomía humana. Devoré esas páginas como si fueran una novela de amor. Por primera vez, entendí cómo funcionaba esa máquina compleja que es el cuerpo humano. Me fascinaba especialmente el sistema nervioso. Cómo señales eléctricas podían crear pensamientos, sentimientos, memorias. Tal vez porque quería entender qué había pasado en mi propio cerebro tras el trauma, por qué despertaba sudando en la noche, por qué temblaba cuando los hombres se acercaban demasiado. Con el ánimo de don Ernesto, empecé a participar más en las clases. Poco a poco, gané confianza. En el segundo año ya no me sentaba en el fondo. Hacía preguntas, respondía cuando los maestros preguntaban, incluso me levantaba para resolver ecuaciones en el pizarrón. No todo era fácil. Había compañeros que se burlaban de mi origen humilde, de mi forma tímida de hablar, de mi ropa sencilla. Un grupo de chicas ricas, en especial, parecía disfrutar humillándome en los pasillos. «Miren a la del rancho, la de la botica. ¿Nos va a recetar té de manzanilla campesina?». Se reían al pasar. Al principio bajaba la cabeza y seguía, tragándome el llanto. Pero un día, cansada de ser pisoteada, me detuve en medio del pasillo y enfrenté a la líder, Patricia, hija de un médico famoso. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Patricia? Tú naciste con todo servido. Yo tengo que pelear por cada migaja. Así que sí, trabajo en una botica, con orgullo, y seguiré subiendo en la vida mientras tú seguirás siendo solo la hija de tu papá». El pasillo quedó en silencio. Patricia, roja de rabia o vergüenza, dio media vuelta y se fue. Después de ese día no volvieron a molestarme. No nos hicimos amigas, pero gané un respeto silencioso. En 1971 terminé el primer año de preparatoria con las mejores notas de la clase. Don Adolfo, viendo mi interés por la farmacia, empezó a enseñarme cosas más avanzadas. Preparar pomadas simples, jarabes para la tos, tinturas de hierbas. Mezclaba el conocimiento científico que aprendía en la escuela con la sabiduría popular heredada de mi abuela y aprendida con doña Carmen. Los clientes comenzaron a buscarme específicamente, confiando en mis consejos. Mi madre estaba radiante con mi progreso. Había sido ascendida a jefa de cocina en el restaurante. Ganaba mejor. Ya no necesitaba tantas horas extras. Logramos mudarnos de La Esperanza a un barrio un poco mejor. Analco. Era solo un cuarto y sala, pero tenía baño dentro de la casa, un lujo que nunca habíamos tenido, y estaba más cerca del centro, facilitando el traslado al trabajo y la escuela. Fue en esa época que conocí a Carlos. Era estudiante de medicina, en tercer año, y frecuentaba la botica para comprar material para sus clases prácticas. Alcohol, gasas, medicamentos básicos. Al principio, apenas podía mirarlo a los ojos. Incluso después de años, aún tenía pánico a los hombres jóvenes, especialmente si mostraban interés por mí. Pero Carlos era diferente. Educado, respetuoso, siempre mantenía la distancia adecuada. Nunca hacía comentarios fuera de lugar. Cuando notó mi interés por la medicina, empezó a traerme libros usados de las materias que ya había cursado. «Tú entiendes más de esto que muchos de mis compañeros de la facultad», comentó un día, después de oírme explicar a un cliente anciano cómo tomar correctamente sus medicinas para la presión. Poco a poco, nació una amistad cautelosa. Hablábamos de medicamentos, enfermedades, tratamientos. Él me contaba casos interesantes del hospital universitario donde hacía prácticas.
Yo compartía los conocimientos de hierbas que había aprendido de mi abuela y doña Carmen. Mi madre, siempre desconfiada de cualquier hombre que se acercara a mí, quiso conocerlo. Lo invitó a tomar café en casa un domingo. Preparó un pastel de elote, puso el mantel bordado, regalo de una antigua patrona, y vigiló cada movimiento de él. «Me gusta», sentenció después de que Carlos se fue. «Tiene respeto en la mirada». Viniendo de mi madre, que había aprendido a desconfiar de los hombres de la peor manera, eso era el mayor elogio posible. En 1972, terminé la preparatoria con honores. La graduación fue un momento de gloria. Yo, hija de empleada doméstica, sin padre, venida del interior, recibiendo un diploma de mérito como la mejor alumna de la clase. Desde las gradas, mi madre lloraba en silencio, orgullosa. A su lado, doña Zenobia, doña Carmen, don Adolfo y, para mi sorpresa, Carlos, que llevó flores. El sueño de la Facultad de Medicina parecía aún muy lejano. Era carísima, incluso la pública, y necesitaba trabajar. Pero había otro camino, el curso técnico de enfermería en el hospital universitario, que solo requería preparatoria y era nocturno, permitiéndome seguir en la botica durante el día. Hice el examen y pasé en primer lugar. Cuando comenzaron las clases en marzo de 1973, tenía 21 años, mucho mayor que la mayoría de mis compañeras, chicas de 17 o 18 años recién salidas de la escuela. Mi experiencia en la botica me daba ventaja. El curso era intenso. Clases teóricas por la noche, prácticas los fines de semana. Dormía poco. Estudiaba en el camión, en los descansos del trabajo, en cualquier momento libre. Pero no me importaba. Cada nuevo conocimiento me acercaba al sueño de ser enfermera, de ayudar a quienes sufrían. En el segundo año, empecé a hacer prácticas en la sala de ginecología y obstetricia. Allí encontré mi verdadera vocación. Cuidar de mujeres, especialmente las más vulnerables, me daba un propósito que iba más allá de la profesión. Era como si cada adolescente embarazada que acogía, cada mujer víctima de violencia que consolaba, fuera un pedazo de la niña que fui un día, necesitada de una ayuda que nadie pudo darme. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides dejar un comentario, darle like a este video y suscribirte al canal. Cada suscripción es un incentivo para que otras mujeres como yo encuentren el valor para compartir sus historias, para romper el silencio que protege a los abusadores y culpa a las víctimas. Si pueden, dejen en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde me están escuchando, porque me encanta saber qué tan lejos están llegando mis historias.